Un buen saludo. Vamos a continuar con el desarrollo del programa conforme al plan de clases. Hoy nos corresponde el tema 7. El tema 7 voy a compartir pantalla. El tema 7 lo voy a grabar en dos videos seguramente, ¿no? El contenido del tema 7, aquí lo tienen en pantalla, la antijuridicidad, concepto, antijuridicidad formal y antijuridicidad material, causas de justificación, la legítima defensa, definición, fundamento, legítima defensa de terceros, bienes defendibles, requisitos de la legítima defensa. De manera que vamos a hablar algunas generalidades sobre este elemento del delito, la antijuridicidad, y su faz negativa, las circunstancias que excluyen que se pueda predicar de una conducta típica que además sea antijurídica, que son las causas de justificación. Y en este tema, dentro de las causas de justificación, vamos a examinar la primera de ellas, quizá la más importante, la más conocida, la legítima defensa. ¿Okay? Entonces, vamos con las generalidades sobre esto de la antijuridicidad. Recordemos la definición de delito como conducta típica, antijurídica y culpable. Aquí están los elementos del delito, ¿verdad? Los tres elementos. La conducta típica, que además tiene que ser antijurídica y además tiene que ser culpable. Vamos a examinar este elemento de la antijuridicidad. ¿Cuándo podemos decir que una conducta es antijurídica? Una conducta, además de típica, es antijurídica. Recuerden que el análisis lo tenemos que ir haciendo de manera secuencial. La antijuridicidad, básicamente, como primer acercamiento, es un juicio de valor. Se contrasta el hecho típico, se contrasta la conducta de la cual ya se ha establecido que se subsume en un tipo penal, se contrasta con el derecho, básicamente. Esa es, digamos, la finalidad de este elemento de la antijuridicidad. Contrastar que la conducta típica efectivamente es contraria a derecho, es antijurídica. La antijuridicidad la define Rodríguez Morales, una de varias definiciones, contrariedad a derecho de la conducta lesiva de bienes jurídicos penales contenidos en la Constitución. El elemento tiene que ser la conducta contraria a derecho, conducta que recuerda debe ser lesiva de bienes jurídicos penales contenidos en la Constitución. Recuerden esta, digamos, perspectiva del bien jurídico, ¿no? No solamente de relevancia penal, sino también en la Constitución, que no los indica, bien de manera expresa o bien de manera, digamos, tácita, ¿no? Que se deriven de normas constitucionales. Para el profesor Frías Caballero, un acto es antijurídico cuando es contrario al derecho. Y esta contrariedad constituye la sustancia misma de todo delito a partir del principio básico nulo un crimen, nula pena, sine injuria. Recuerden, nulo un crimen sine acciones o sine conducta, no hay delito sin conducta. Nulo un crimen sine leyes, no hay delito sin ley, que tenía que ver con la tipicidad. Ahora, lo que tiene que ver con la antijuridicidad, nulo un crimen sine injuria. El profesor Reyes Echandía, colombiano, quizá más precisa la definición que nos da de la antijuridicidad, es el juicio desvalorativo que el juez emite sobre una conducta típica en la medida en que ella lesiona o pone en peligro, sin justificación jurídicamente atendible, el interés legalmente tutelado. Fíjense que es importante esta última definición de Reyes Echandía, juicio desvalorativo. Ese juicio de valor específicamente se trata de un juicio desvalorativo. Desvalorativo porque precisamente el juicio conduce a darle un valor negativo a esa conducta, la considera dañosa, ¿verdad? Esa conducta típica. Además de típica, mediante la antijuridicidad se establece que es de un valor negativo, es disvaliosa. Y precisamente lo es porque contraría el derecho y porque también sin justificación, esto es importante, sin justificación afecta un bien jurídico, él lo denomina aquí un interés legalmente tutelado. Esta expresión precisamente sin justificación, desde ya les anuncio que puede haber una conducta típica que afecta un bien jurídico, pero lo hace con justificación. En esos casos no va a haber antijuridicidad, como veremos. Precisamente aquí
esta referencia que hace el profesor Reyes Echandía tiene que ver con las causas de justificación. ¿Ok? Vayan pensando, ya pasamos conducta típica, repito. El simple hecho de que pasemos el primer escalón, conducta típica, la conducta encuadra en un tipo penal, no significa necesariamente que sea antijurídica, porque esa conducta típica puede estar justificada, precisamente porque la conducta típica se realiza cumpliendo con los requisitos de alguna de las causas de justificación que vamos a ver. El ejemplo muy sencillo que ustedes a lo mejor ya lo estaban pensando. Una persona le da muerte a otra, eso es una conducta típica, ¿verdad?, de homicidio, encuadra en el tipo penal de homicidio, pero cuando se va a hacer el juicio de valor sobre esa conducta, cuando se va a confrontar esa conducta con el derecho, nos vamos a encontrar, en el ejemplo que estamos manejando, que se le dio muerte, esa persona le dio muerte a otro, pero en legítima defensa, por decirles algo. Bueno, esa conducta, a pesar de que es típica de homicidio, es justificada. Se le dio muerte a la otra persona de manera justificada, partiendo en el ejemplo que estamos manejando, repito, de que la muerte fue causada en legítima defensa. Precisamente, la muerte fue causada con la presencia o cumpliendo los requisitos de una causa de justificación, en este caso, legítima defensa. ¿Okay? Para que vayan, digamos, fortaleciendo pues este acercamiento con la antijuridicidad. Pero importante, que tiene que ver con lo que les acabo de decir. La antijuridicidad de la conducta típica se ratifica, se confirma, se constata ante la ausencia de una circunstancia que justifique la conducta. Dicho de otra manera, ante la ausencia de una circunstancia que permita excepcionalmente la conducta. De manera que la antijuridicidad, en principio, conducta típica que es contraria a derecho y afectó un bien jurídico, puede suceder que se constate la presencia de una circunstancia que la justifique. No hay antijuridicidad. No se pudo ratificar la antijuridicidad. Repito, la antijuridicidad se constata, se ratifica ante la ausencia, es decir, la no presencia de una circunstancia que le justifique la conducta, ante la no presencia, ante la ausencia de una causa de justificación. ¿Okay? Dice precisamente con relación a esto el profesor Modolel, la antijuridicidad es el juicio de valor por el cual se determina que un hecho típico está permitido excepcionalmente por el ordenamiento jurídico penal. Vámonos acercando. Conducta típica, ¿verdad? Es el paso anterior. La conducta encuadra en un tipo penal. Pudiéramos decir que ya de entrada ya tiene casi el camino ganado para decir que además de típica es antijurídica, a menos que exista una causa de justificación. Si no existe causa de justificación, se ratifica eso que les estoy diciendo que, oye, se acerca a algo, ya hay elementos para considerar que es antijurídica, se ratifica totalmente si no hay una causa de justificación. Por el contrario, si la conducta típica se realizó en presencia de una causa de justificación, la antijuridicidad no se da, no hay antijuridicidad. Nos quedamos en este examen secuencial, simplemente conducta típica, hasta ahí llegamos. La conducta no es antijurídica. A propósito, que esto es importante, ¿no? Yo estoy hablando de antijuridicidad. También puede perfectamente decirse antijuridicidad. Por ejemplo, vean en la definición que da Rodríguez Morales, las nociones de tipicidad y antijuridicidad. De manera que antijuridicidad y antijuridicidad, y así van a encontrar los dos términos en la literatura penal, es lo mismo, no hay problema, el que a ustedes mejor les parezca. Hay quienes dicen, no, es más fácil decir por economía del lenguaje antijuridicidad. Bueno, bien. Yo siempre trato de decir antijuridicidad, ¿ok? Pero eso, repito, es secundario. Dice Rodríguez Morales, las nociones de tipicidad y antijuridicidad
se corresponden con las nociones de regla general y excepción. Como quiera que precisamente toda conducta típica, escalón que ya pasamos, normalmente será también antijurídica. Mas no siempre ello habrá de ser así, puesto que alguna conducta típica puede encontrarse justificada en el caso concreto. Entonces, repito, la regla es que la conducta típica, como dice Rodríguez Morales, normalmente también es antijurídica. Pero ese también tenemos que ratificarlo, constatarlo. ¿Cómo? Revisando si no está presente una causa de justificación. Porque si efectivamente está presente una causa de justificación, la conducta no es antijurídica. Por el contrario, si no está presente una causa de justificación, esa conducta típica que hemos dicho que normalmente, que la regla va a ser, lo más seguro es que sea antijurídica, se ratifica que es antijurídica. De manera que, fíjense, regla de excepción. En principio, la conducta típica es antijurídica a menos que exista una causa de justificación. Así de sencillo. Ese es el resumen. La conducta típica es antijurídica también a menos que exista una causa de justificación. Esa es la, digamos, el resumen. Sobre esta relación entre tipicidad y antijuridicidad, que ya Rodríguez Morales aquí nos habla algo, ¿verdad? Se han elaborado, digamos, teorías, o sea, cómo se relaciona la tipicidad, aquella adecuación de la conducta a un tipo penal, como ya examinamos, y la antijuridicidad como el siguiente elemento del delito. Una primera teoría, la ratio cognoscendi, dice que la tipicidad es indicio de la antijuridicidad. Es decir, cuando establecemos que una conducta es típica, oye, ya eso es un indicio de que también es antijurídica. Un indicio nada más. Recuerden, hay que ratificarlo con ¿qué? Con la ausencia de causa de justificación. Otros dicen que la tipicidad es ratio essendi, es lo esencial, es esencialmente importante, es el fundamento, es la condición necesaria para la antijuridicidad, en el sentido que para poder decir que una conducta es antijurídica, necesariamente tenemos que aceptar que es típica. A esta se le puede criticar a esta teoría en el sentido de que hay conductas antijurídicas, entendiendo por antijurídico lo contrario a derecho. Hay conductas antijurídicas que no son típicas. Es decir, no puede decirse que la tipicidad es el fundamento, es la condición necesaria para poder predicar de una conducta que es antijurídica. Eso no puede decirse. ¿Por qué? Porque hay conductas antijurídicas, conductas contrarias a derecho, que no son típicas. Es decir, piensen en cualquier conducta ilegítima en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho laboral, por ejemplo. Conducta antijurídica, es decir, una conducta contraria a derecho, no necesariamente es típica. Típica, por supuesto, desde el punto de vista penal, que es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Distinto, vuelvo atrás, distinto es la primera teoría. Si una conducta es típica, por supuesto, ya estamos hablando dentro del ámbito penal, si la conducta se sustume en un tipo penal, ya eso nos da indicio, ya nos llega el olor de que lo más seguro es que sea además antijurídica. Porque recuerden, repito, reitero, puede haber conductas típicas que no sean antijurídicas, que no sean contrarias a derecho. ¿Por qué? Y esto lo voy a estar repitiendo. Porque él se realizó cumpliendo los requisitos de una causa de justificación, una causa que justifica la conducta, una causa que por excepción permite que se realicen conductas típicas. El ejemplo que estamos manejando hace ratico. Yo puedo matar. El derecho me permite a mí darle muerte a otro, imagínense ustedes. Pero si lo hago en legítima defensa, está permitido. Si cumplo con los requisitos de la legítima defensa. Si no cumplo,
esos requisitos de la legítima defensa o con los de cualquier otra causa de justificación que, digamos, sea aplicable, pues la conducta típica será evidentemente antijurídica, contraria a derecho. Dicho de otra forma, la conducta típica que se realiza cumpliendo requisitos de una causa de justificación, cumpliendo los requisitos de una circunstancia que permite, por excepción, realizar esta conducta típica, al final de cuentas se trata de una conducta conforme a derecho, una conducta permitida por el derecho. Matar en legítima defensa es permitido por el derecho. Matar en legítima defensa no es contrario a derecho, es conforme a derecho. Y por último, es importante esto, digamos, que tenga referencia sobre teorías que se han expuesto para justificar o para explicar la relación entre la tipicidad y la antijuridicidad. Otra teoría, la que se denomina pues elementos negativos del tipo. Esta teoría, importante, no distingue entre tipicidad y antijuridicidad. Entienden que es un solo elemento, la tipicidad. Es decir, que lo que estamos hablando como antijuridicidad es simple y llanamente una parte de la tipicidad. Toda conducta típica automáticamente o igual es antijurídica. Lo típico es igualmente antijurídico. Ah, pero la causa de justificación, bueno, como es un solo elemento, no distinguen entre tipicidad y antijuridicidad. Lo típico es igualmente antijurídico, ¿verdad? Cuando hay causa de justificación, simple y llanamente la causa de justificación es un elemento negativo del tipo. Es una causa de atipicidad. Si yo doy muerte a otro en legítima defensa, no es que se trata de una conducta típica justificada. Una conducta típica que no es antijurídica. No. Se trata simplemente de una conducta que no es típica para esta teoría. Porque cuando está presente una causa de justificación, eso es faz negativa de la tipicidad. Eso es una causa de atipicidad, como explicamos. Entonces, la presencia de una causa de justificación simple y llanamente sería un elemento que impide que hablemos de tipicidad. Yo seguiré mi explicación conforme a la primera teoría. La tipicidad es un indicio de la antijuridicidad. La tipicidad, el hecho de constatar que una conducta encuadre en un tipo penal, ya nos está anunciando, ya nos permite oler que esa conducta típica además es antijurídica. ¿Qué pasa? Tenemos que esperar ratificarlo, tenemos que confirmar eso. ¿Cómo? Revisando si no está presente una causa de justificación, ratificamos. Es típica y antijurídica. Si está presente una causa de justificación, solamente será conducta típica. No seguimos adelante porque no sería antijurídica. Ok. La relación de contradicción entre el hecho típico y el derecho, esta relación de contradicción que estamos hablando de antijuridicidad, no solo se refiere a la constatación de que se viola una norma, contrariedad a derecho, sino que además hay que constatar que la conducta afecta un bien jurídico protegido. Recuerden la definición por aquí que daba el Reyes de Chandía, ¿no? Si mal no recuerdo. No era la de Reyes de Chandía, ¿no? El juicio evaluativo que el juez emite sobre una conducta típica en la medida en que ella lesiona o pone en peligro sin justificación jurídicamente atendible el interés legalmente tutelado. ¿Ok? Habla Rodríguez Morales aquí, esta lámina ya la habíamos pasado. Contrariedad a derecho, primer elemento. Lesiva de bienes jurídicos penales, el segundo elemento. Entonces, volvemos a donde estábamos. La relación de contradicción entre el hecho típico y el derecho no solo se refiere a la constatación de que se viola una norma, la contrariedad del derecho, sino que además la conducta afecta, dañando o poniendo en peligro bienes jurídicos protegidos. La otra circunstancia. Esto da pie a tener estas dos características, estas dos exigencias para hablar de antijuridicidad, a clasificar la antijuridicidad. Antijuridicidad formal, una conducta típica, es formalmente contraria al derecho cuando viola o transgrede una norma, bien sea un mandato o una prohibición, un hacer o un no hacer, ¿verdad?
y es materialmente antijurídica, sería la antijuridicidad material, cuando afecta bienes jurídicos, el bien jurídico protegido, ¿verdad? De manera que podemos hablar de una antijuridicidad formal, contraria a derecho a la conducta, y una antijuridicidad material, además de contraria a derecho, lesiona bienes jurídicos o afecta bienes jurídicos, lesionándolos o poniéndolos en peligro. Para hablar de que una conducta típica es antijurídica, debe darse todo esto. Debe ser formalmente antijurídica y además debe ser material o sustancialmente antijurídica. ¿Ok? ¿Qué pasa? La antijuridicidad material, si se quiere, no, y también la formal, ambas. Esta antijuridicidad material o formal hay que constatarla, hay que ratificarla, hay que confirmarla con la constatación a su vez de la ausencia de una causa de justificación. Porque si existe una causa de justificación, la conducta realmente no es contraria a derecho. Mire, pero es que usted mató en legítima defensa, vulneró la norma que decía no mates. Un momentico. La norma no dice no mates. La norma dice no mates injustificadamente. Ese es el imperativo que está detrás del tipo penal de homicidio. No mates injustificadamente. Todos los tipos penales hay que añadirles al imperativo que contienen la expresión injustificadamente. ¿Por qué? Porque el derecho penal solamente va a sancionar conductas típicas injustificadas. ¿Por qué? Porque hay conductas típicas justificadas. Repito varias veces. Aquellas conductas típicas que se realizan cumpliendo los requisitos de una causa de justificación. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Esa antijuridicidad formal y esa antijuridicidad material, por supuesto, quedaría excluida con la presencia de una causa de justificación. Ok. Precisamente, causa de justificación, lo que les he dicho hasta ahora, la antijuridicidad debe ratificarse o confirmarse, aquel indicio que nos da la tipicidad, con la ausencia de una causa de justificación. Esto tiene que ver con qué? Con esto. Excepcionalmente la ley permite que se realicen conductas típicas, aunque suene a veces como muy duro. Cuando yo digo, por ejemplo, la ley me permite matar en legítima defensa. Oye, ¿cómo lo permite? Me permite, está perfectamente autorizado. ¿Por qué? Porque se trataría de una conducta justificada. Se trataría de un homicidio, en ese caso, justificado. Ok. Una cita de Arteaga: el ordenamiento jurídico penal tutela determinados valores o intereses con la amenaza de una pena. Eso lo saben ustedes. Protege bienes jurídicos, ¿verdad? Miren, no se metan con estos bienes jurídicos porque si no les aplico la pena. Pero a veces la propia ley, el propio ordenamiento jurídico en casos de conflicto, autoriza o permite que tales intereses tutelados sean sacrificados para salvaguardar un interés más importante o de mayor valor. Esto me da pie para decir que las causas de justificación, esas circunstancias que por excepción excluyen la antijuridicidad o no confirman la antijuridicidad, se fundamentan básicamente en un conflicto de intereses. Se supone que el derecho autoriza, ante un conflicto de intereses, sacrificar el interés ilegítimo y prefiere el interés legítimo. Piensen en legítima defensa. Ante el interés de la vida del agredido, el derecho lo prefiere ello, antes que la vida del agresor. Estamos hablando de un único ejemplo, el ejemplo que hemos manejado hasta ahora, homicidio en legítima defensa. Legítima defensa, como veremos, es aplicable a una gran cantidad, para proteger muchos bienes jurídicos. Otra cita, pero de Rodríguez Morales,
refiriéndose a la causa de justificación, conjunto de excepciones que dan lugar a la posibilidad de que la conducta típica sea considerada lícita, es decir, que se excluya la antijuridicidad de dicha conducta. Repito, reitero, varias veces quiero reiterárselo para que se les grabe. La conducta típica puede que al final sea lícita, sea conforme a derecho. ¿Cuándo? Cuando se realiza en circunstancias tales que se cumplen los requisitos de una causa de justificación. Si está presente una causa de justificación, la conducta realizada no es antijurídica. Aquí debería yo haber colocado, si está presente una causa de justificación, la conducta típica realizada no es antijurídica. Es decir, es conforme a derecho. Vuelvo a la primera línea de la primera lámina. Delito, conducta típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? Primero examinamos conducta, para hablar de conducta relevante para el derecho penal, que debe cumplirse. Típica, el encuadre en el tipo penal, el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿verdad? Siguiente paso, determinar si es antijurídica. Antijurídica será cuando no exista una causa de justificación. Si existe una causa de justificación, eso impide que podamos decir que la conducta típica, que era lo que veníamos, es antijurídica. Y ahí terminaría nuestro, digamos, el examen de esa conducta. ¿Ok? Esto es importante. Causas de justificación. ¿Cuáles son en nuestro derecho? Aquí están. Y son las que vamos a examinar. La legítima defensa en el artículo 61, numeral 3 del Código Penal, cumplimiento del deber, ejercicio legítimo de un derecho, ejercicio legítimo de la autoridad o cargo, ejercicio legítimo de una profesión u oficio, obediencia legítima y omisión por causa legítima. Puse aquí estado de necesidad en el medio y con unas interrogantes al lado por lo siguiente. La doctrina está dividida en cuanto a la naturaleza del estado de necesidad. Opiniones. Hay quienes dicen que todo estado de necesidad, que vamos a examinar por supuesto, que todo estado de necesidad es causa de justificación. Hay otros que opinan que todo estado de necesidad no es causa de justificación, sino que todo estado de necesidad es una causa de inculpabilidad. Pues negativa ya del último elemento de la culpabilidad. Y una tercera posición que dice hay un estado de necesidad que es causa de justificación y hay otro estado de necesidad que es causa de inculpabilidad. ¿Ok? Dependiendo. Esta última es lo siguiente. Estado de necesidad justificante sería cuando el conflicto es entre dos intereses o dos bienes legítimos de distinto valor, aunque legítimos, pero de distinto valor. Se supone que el derecho permite sacrificar el de menor valor, aunque sea un bien jurídico legítimo, para darle preferencia al de mayor valor, también legítimo, por supuesto. Ese sería el justificante. En cambio, el estado de necesidad inculpable, el que sería causa de inculpabilidad, sería cuando están en conflicto dos bienes jurídicos de igual valor. ¿Ok? Se maneja la cosa distinta. A mi manera de ver las cosas, todo estado de necesidad es causa de inculpabilidad. En mi opinión, todo estado de necesidad es causa de inculpabilidad. En Venezuela, la mayoría de la doctrina opina lo contrario. Generalmente hablan de un estado de necesidad justificante y uno inculpable, como les acabo de explicar. Pero yo creo que todo estado de necesidad es inculpable, de manera que la conducta realizada en estado de necesidad sería típica, sería antijurídica, aunque no sea culpable, no se daría el último elemento. ¿Ok? Eso tiene sus consecuencias. Aparte que yo creo, y por eso mantengo esa opinión, que nuestra legislación da pie para eso. En todo caso, vamos a examinar estas causas de justificación dentro de este tema y vamos a dar un adelanto del estado de necesidad en todo caso, o sea, para ver las otras perspectivas. Una parte la vemos aquí, otra parte la vemos como causa de inculpabilidad en los temas siguientes, ¿verdad? Pero un adelanto.
diferencia entre legítima defensa y los otros. Se trata de un interés, legítima defensa básicamente, y el estado de necesidad, diferencia. La legítima defensa, el conflicto es entre dos intereses de uno ilegítimo y otro legítimo. En cambio, en el estado de necesidad se da el conflicto entre dos intereses legítimos. Lo que pasa es que habrá casos en que uno de ellos es de menor valor que el otro y habrá casos en que son de igual valor. ¿Ok? Pero ambos legítimos. Bueno, estas serían las causas de justificación que vamos a examinar en este tema y en el siguiente. En este tema y en el siguiente. La primera de ellos, la más importante, la legítima defensa. Antes de ver esto, para combinar este primer video, dos advertencias. Primero, fíjense que, y ustedes se encontrarán, siempre que uno va a hablar, yo caigo mucho en ese error, bueno, no es error, esa costumbre, digamos, y así lo van a ver en casi todos los procesos de derecho penal. Cuando vamos a poner ejemplo de legítima defensa, siempre lo que se nos viene a la mente, bueno, una muerte en legítima defensa, no, lo mató en legítima defensa. Y estoy seguro que a lo mejor todos ustedes piensan en eso. Bueno, desde ya, legítima defensa de cualquier derecho puede hacerse, siempre que se cumplan los requisitos que vamos a examinar. Ahora, esto de que lo primero que uno toma a mano como ejemplo es muerte en legítima defensa, un homicidio en legítima defensa. Eso tiene su razón histórica. Fíjense. Las primeras leyes penales, digamos, hace siglos, no es como ahora en los que había una parte general perfectamente delimitada de una parte especial. Vean cómo estamos nosotros trabajando. Ustedes saben que el fundamento del derecho penal y de la pena y esta teoría del delito es la parte general. Son disposiciones generales. Disposiciones en principio aplicables a todas las figuras que están en, ¿dónde? En la parte especial, a todos los delitos, ¿verdad? Entonces no existía eso, sino era la lista de delitos nada más. Es decir, lo que hoy equivaldría a la parte especial del derecho penal. Pero tenían algunas disposiciones que hoy forman parte de un derecho penal general, pero nacieron bajo el cobijo de alguna figura delictiva en específico. Es el caso concreto. La legítima defensa, la primera disposición, cuando se empezó la legítima defensa, se hacía dentro del capítulo referido al homicidio. Por eso esa es la tradición histórica. Poco a poco se va separando del examen de esa parte, de lo que eran el equivalente a la parte especial. Se van deduciendo principios generales y se elaboró, y así hoy en día, pues la mayoría de los códigos penales actuales lo presentan, se separó y se elaboró una parte general. Por supuesto, en esa parte general están incluidos todos aquellos, vamos a decir, arbolitos que nacieron bajo un árbol mayor que era un delito. La legítima defensa se estudiaba, si esta clase la diéramos, no sé, hace, no sé, 500, 800 años atrás, estuviéramos dando esta clase. La legítima defensa la estudiaríamos en el mismo tema del homicidio, ¿ok? Dentro de quizá el nombre, ¿cómo sería? Derecho penal especial, que era lo único que examinaba, ¿ok? La lista de delitos. Entonces quizá esa es la justificación, vamos a decir, histórica a eso de que cuando uno quiere explicar algo en legítima defensa y quiere hacer gala, pues, uso de un ejemplo, inmediatamente piensa en un muerto. Lo mataron en legítima defensa. Por supuesto que, pero también hay otros bienes jurídicos que pueden protegerse mediante legítima defensa, siempre y cuando se cumplan los requisitos que están en la ley. El honor lo puedo yo proteger en legítima defensa, mi propiedad, ¿verdad? Mi libertad puedo proteger en legítima defensa. Por supuesto, repito, siempre cumpliendo con los requisitos de ley. Ok. Para terminar el video, lo siguiente, fíjense. Aquí está copiado el artículo 65 del Código Penal que ustedes tienen en la mano, que es el resultado de la última reforma del 2005. Ok. Este es el texto del 65, donde está prevista la legítima defensa. Fíjense. Lo que está en azul oscuro aquí es lo que se refiere a legítima defensa. No es punible el que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Y vienen, vean, 3 literales, ¿cierto? Ok. De último, por allá, hay un literal D que no lo puse en azul.
A eso me quiero referir. Fíjense, el código ha sido mal copiado, el código confunde. Vean que me ponen numeral 3 y después A, B, C, que son los requisitos de la legítima defensa, y después más abajo me ponen un D. Entonces da la idea de como que ese literal D forma parte del numeral tercero. Es decir, forma parte de los requisitos de la legítima defensa. Y eso es un error. De ella les digo. Y así está en Gaceta, este copia de la Gaceta, ¿no? Esto que está en el literal D, de ella les digo, es la explicación, la referencia, la disposición que regula el estado de necesidad, que es una cosa muy distinta. ¿Ok? De manera que, y mire, y se lo quiero aclarar porque en la práctica la gente se confunde. No, que son 4 los requisitos de la legítima defensa y meten este D. No, esto es otra cosa. Esa es otra causa de justificación o de inculpabilidad. En todo caso, no es punible. Llamada estado de necesidad. Fíjense, en los diferentes códigos penales ha variado la formalidad de presentar este artículo y precisamente ha confundido. En el 2005, así aparece erradamente. Aquí está inmediatamente después, en el anterior, el del 2000. Aquí el error fue mucho más grande. El del 2005 lo mantiene. Este es el del 2000. El mismo texto, en el 2000 no fue modificado, en el 2005 no fue modificado el texto. Simplemente a la hora de pasar, tipear Gaceta, ahí se enredaron. Fíjense. Este es el del 2000. Vean cómo tiene 3 numerales. Aquí no eran literales, sino dentro del 3. Circunstancia siguiente, primera, y así con la A arribita, segunda, tercera y cuarta. Igualito lo mantenían en el 2000 como un requisito de la legítima defensa. Y resulta que este 4 debería ir aquí, 4 como continuación de este tercero que está aquí arribita. Es decir, numeral cuarto debió haber quedado afuera. Porque es una causa distinta. Eso es el estado de necesidad. En el 2005, como les acabo de decir, dijeron, oye, no, pero no vamos a poner puro número, vamos a cambiar esto por letras. Entonces, ¿qué pasa? Me pusieron, ¿dónde está el del 2005? Me pusieron A, B, C y D. En vez de como era en el 2000, ¿dónde está el del 2000? Aquí está, que era 1, 2, 3 y 4. Ahora, en el año 64, más atrás, vean cómo era. Numeral 1, numeral 2, numeral 3, donde está la legítima defensa. Y después viene el numeral cuarto. Dentro del numeral 3, a su vez, 3 numerales que contienen los 3 requisitos que señalan las 3 circunstancias en las cuales debe realizarse esa defensa para ser legítima. ¿Okay? Pero esto es importante. En resumen, el artículo actual que les aparece a ustedes ahí en su librito como literal D, eso no es continuación del C. Entiéndanlo como que ahí dijera 4, pues en ese D. Numeral cuarto. ¿Por qué? Porque eso hace referencia al estado de necesidad. Vean que el numeral 1 habla de cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. El numeral 2, obediencia legítima y debida. El numeral 3, legítima defensa. El numeral 4, estado de necesidad. Aunque aquí, repito, lo ponen en el código actual como un literal D. Eso es un error. Es un error. ¿Okay? Los requisitos de la legítima defensa son estos que están aquí, como vamos a ver precisamente a partir del siguiente video. Voy a parar aquí para inmediatamente después comenzar el otro video. ¿Ok? Nos vemos ahora.